llamó mucho la atención, mis amados hermanos, el tema que dio la pastora, amén, porque en todo el Señor, la Biblia dice que la suma de tu palabra es la verdad, amén. Y ella decía algo, mis amados hermanos, de que muchas veces, y les digo, en su momento, a mí me pasó algo similar. Una de las cosas que a mí me marcó la vida es cómo es posible de que alguien que está llamado a bendecirnos, pues no quiso bendecirnos, sino lejos de bendecir, desata una maldición sobre uno. No fue lo mismo, lógicamente, ¿verdad? Pero más o menos similar, porque ella decía algo así como que alguien que está llamado a cubrirnos, a protegernos, ¿por qué no lo hacen, verdad? Y ahí se van a dar cuenta ustedes, espero yo que pueda trasladárselo, mis amados hermanos, a la luz de la palabra, de cómo esta entidad llamada Leviatán está detrás de muchas cosas que ustedes y yo no nos explicamos, de el por qué. Si esta persona, entiéndase por el tema que la pastora daba, ¿verdad? Un esposo, si mi esposo pues se casó conmigo y cuando nos casamos, ella me prometió amor eterno, ¿y por qué después ya no me ama? ¿Qué pasó ahí? Lo hemos venido hablando, ¿verdad? Eso no es nomás de que se me acabó el amor. No, es que detrás de todo eso, mis amados hermanos, hay entidades espirituales, amén, contra las cuales es muy importante que ustedes y yo tengamos conocimiento. ¿Para qué? Para saber contra quién, contra qué tenemos que pelear, mis amados hermanos, amén. Si le pusieron atención al tema de la pastora, ella decía, ¿verdad? Cuando fue a visitar, no era nada más de llegar y orar por sanidad, sino al final el problema de la enfermedad era otro, que como ella lo explicaba, ¿verdad? No era ni siquiera enfermedad, sino era una falta de perdón, amén. Entonces esas son las cosas que ustedes y yo tenemos que aprender a la luz de la palabra a identificar para saber contra qué tenemos que pelear. Y detrás de muchas cosas, mis amados hermanos, que aparentemente no se le encuentra una explicación humana, detrás de esto está esta entidad, Leviatán, amén. Pero cuando ustedes y yo escudriñamos la Biblia, les voy a hacer una pregunta, yo sé que ustedes lo saben, ¿es Leviatán la única entidad espiritual contra la que tenemos que nosotros cubrirnos? No, menciónenme algunas que ustedes sepan. Está Belial, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Ah? Damián, Asmodeo, Belcebú, Satanás, Lucifer, el diablo, mis amados hermanos, que al final vienen a ser una misma persona pero con diferentes ataques para estorbar. Y está la reina del cielo, está la maldad, está la iniquidad, mis amados hermanos. Hay uno que ¿saben cómo se llama? Se llama Manchester. Y aunque le agreguen Manchester United, no deja de ser, mis amados hermanos, demonio. ¿Cuál es la diferencia? De que aquí ustedes y yo lo conocemos nada más por equipos, de nombres de equipos de fútbol. Amén. Pero más sin embargo, tienen su nombre. Y ustedes y yo tenemos que aprender a identificar del por qué como cristianos nos pasan muchas cosas. Amén. Ahí lo vamos a ver. La Biblia dice, mis amados hermanos, de que a este Leviatán hay cierto tipo de personas, escuchen bien, que lo despiertan. Es más o menos, ¿verdad? Como cuando ustedes miran que tal vez van a entrar a su casa y a la par de la banqueta, de la puerta de su casa, hay un perro echado. ¿Qué hacen? Mira, pobre perrito, ahorita le voy a sacar un pedazo de chuleta para que se lo coma. ¿Eso hacemos? Chucho, Dios, no, quítese de ahí. El perro estaba tranquilo durmiendo, lo molestan y se les para. Lo mismo pasa con Leviatán. La Biblia dice, ahí lo vamos a ver, de que hay cierto tipo de personas que despiertan al Leviatán. Amén. Y una vez este animal, porque bien, la Biblia muestra que es un animal, pero no por ser un animal no estorba en lo espiritual. Se despierta, entonces empiezan a pasar muchas cosas en la vida del cristiano que no le encuentra explicación. ¿Por qué él? ¿Por qué mi esposo, mi esposa? ¿Por qué los pastores? Porque detrás, mis amados hermanos, hay entidades espirituales que lógicamente lo que desean es que ustedes y yo nunca tengamos una vida espiritual. Porque si estamos acá es porque tenemos una vida espiritual. Debemos de llevar una vida espiritual. Amén. Bueno, entonces espero yo
que a la luz de la palabra pues podamos ir viendo esto. Miren, lo que van a ver en la pantalla ahorita, mis amados hermanos, pues yo ya lo ministré el día jueves, no voy a explicarlo porque si no me vuelvo a quedar donde mismo, pero medio lo voy a mencionar. La Biblia muestra en el libro de Génesis capítulo 6 de que los hombres se portaron mal, ¿verdad? Hubieron ahí, no recuerdo exactamente ahorita si 5 o 6 tipos de diferentes, más que creaciones, mezclas, amén. Y por eso fue que Dios dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre y entonces desató el diluvio. Pero en el libro de Génesis capítulo 1, versículo, no me recuerdo, pero sí me acuerdo que es el 5.º día, Dios creó los grandes monstruos marinos, y ahí fue donde creó a Leviatán. Miren, es sorprendente, mis amados hermanos, porque yo se los decía el día jueves, ¿verdad? De que la palabra Leviatán en la Biblia aparece nada más 5 veces. Pero escudriñando, aunque aparece nada más 5 veces, Leviatán está por toda la Biblia, hermano. Explicábamos de qué. Bueno, este es un comentario de que esto lo dicen los sacerdotes satánicos, mis amados hermanos, de que ellos tienen su propia Trinidad. La Trinidad nuestra, por así decirlo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero los sacerdotes satánicos trabajan igual. ¿Y cuál es su Trinidad? Leviatán, Lucifer y Belial. Amén. Bueno, voy avanzando porque esto ya lo dije. Lucifer trabaja en el cielo, Belial en la tierra y Leviatán en los mares. Más sin embargo, no porque ellos trabajen en una esfera específica, solo estorban ahí. No, estorban en todos lados. Por eso es que, miren, ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. ¿Por qué? Porque lo que ustedes y yo hablamos es viento. Amén. Y la Biblia dice claramente que las entidades espirituales en Efesios capítulo 6 están en las regiones celestes. Entonces muchas veces, ¿por qué vienen ataques a nuestras vidas? Porque nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero muchas veces nosotros mismos, por ejemplo, ¡ala, qué feo está el día! ¿Qué está declarando ahí? Ok, el día, es que no hay días bonitos ni días feos. La Biblia dice que los días son días, pero cada quien le da importancia. Por ejemplo, el día de hoy es especial para ustedes. Un domingo más para que me levante. Pero pregúntenle a la pastora si es cualquier día. No, si es su cumpleaños. Amén. ¿Alguien que me haga favor de cámara? Gracias. Es su cumpleaños, es especial. Pero para ustedes, Dios, van a pedir ofrenda para el no voy. Si ya los conozco, mis amados. Bueno, ustedes no, así es la gente. Entonces, hablando de esto, bueno, ahí está. Lucifer trabaja en el cielo, Belial en la tierra y Leviatán en los mares. Aquí está la antitrinidad, ¿verdad? Belial es el anticristo, por así decirlo, ¿verdad? Amén. Según 2 Corintios 6:15, esto ya lo vimos, por eso voy rápido, mis amados hermanos. Gracias. Gloria a Dios, ahí está, así me gusta. Leviatán es el antiespíritu santo en la trinidad de los satánicos, ¿verdad? Amén. ¿Por qué digo esto? Porque Génesis 1:2 dice que el Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas. Y Leviatán, dice ahí en Salmos 104, 25 y 26, gracias, está en el mar. Amén. ¿Y el Espíritu Santo en dónde se mueve? En donde hay agua. Amén. Ahí está Leviatán, mis amados hermanos. Y por último, para explicar lo que es la antitrinidad, está Lucifer, que dice Isaías capítulo 14, versículo 13, que el problema de Lucifer fue que él quiso ser como Dios. Él quiso estar ahí, dice acá, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Amén. Entonces ahí está claro, ¿verdad? Lucifer, dentro de la trinidad satánica, antitrinidad, amén, es para ellos es Dios, no para nosotros, ¿verdad? ¿Quién es el antiespíritu? Leviatán. Y el anticristo es Belial. Pero bueno, vamos a avanzar, porque eso ya lo explicamos, y si no recuerdo mal, aquí fue donde tengo que continuar el día de hoy. Miren, la palabra Leviatán es muy difícil de poder encontrarle ciertos significados, mas sin embargo dice que Leviatán significa enrollado. Amén. Dice, es una bestia marina gigante narrada en la Biblia. Ahí está lo que decía, su creación por Dios se encuentra en el libro de Génesis, amén, y Job describe su aspecto físico con semejanzas a un dragón. Bien, quiero avanzar en esto, no quiero detenerme mucho ahí porque lo que traigo para el día de hoy
Es importantísimo, mis amados hermanos, que ustedes y yo lo identifiquemos, y con eso, les digo, vamos a poder entender un poco, mis amados hermanos, parte, o lo vamos a entrelazar, mejor dicho, parte de lo que la pastora predicaba, de los problemas en el alma, las heridas en el alma. Amén. Las heridas en el alma, mis amados hermanos, no se dan solo porque sí. No se dan solo porque me dejó de amar, solo porque, como decía ella, me salió celulitis. No, no se da solo por eso. Es que detrás hay una entidad espiritual que lo que busca es que ustedes y yo no nos desarrollemos. Y si andamos heridos por la vida, simple y sencillamente no vamos a tener ningún valor, vamos a sentir que no valemos, y eso es exactamente lo que Satanás quiere. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, cuando Dios le pregunta al hombre, ¿has comido del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Qué le responde el hombre? La mujer que tú me diste. ¿Y de dónde sacó esas ideas el hombre, mis amados hermanos? ¿Saben de dónde las sacó? Porque él ya había comido el fruto prohibido. Entonces la naturaleza, vamos a decirlo así, prohibida para ellos, para el hombre y la mujer en el huerto, ya había entrado. Entonces, ¿a quién le estaba echando la culpa? A Dios mismo. Como quien dice, ¿para qué me diste mujer? ¿Acaso yo te la pedí? Amén. Entonces es lo mismo que puede pasar con nosotros, mis amados hermanos. Que el enemigo venga a ministrar, lo que va a buscar es que le atribuyamos despropósitos a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Noemí? Cuando ella regresa a su tierra, le dicen Noemí. ¿Y qué responde? No me llamen más Noemí, llámenme 18 MS, Salvatrucha, al fin Mara. Amén. ¿Por qué dice? Porque el Todopoderoso, porque la mano del todo, que Dios le dijo que se fuera de su tierra. ¿Dónde vivían ellos? Vivían en un lugar que se llama, mis amados hermanos, Belén. Ahí por la brigada dicen que es peligroso. No estamos hablando de ese Belén, que significa la casa del pan. Y dice la Biblia que ellos descendieron a Egipto porque en Belén no había pan. Miren que, no sé qué decir. Vivían en la casa del pan y se fueron a Egipto buscando pan. ¿Y cómo regresó? Sin esposo y sin hijos. Y dice, la mano del Todopoderoso me ha amargado. Si Dios no le dijo que se fuera. ¿Se dan cuenta? Una vez más, cuando hay amargura, cuando hay heridas en el alma, y díganme, ¿quién no va a regresar herido, mis amados hermanos, si se le murió su esposo y sus hijos? Se le atribuye despropósitos a Dios. Ese es exactamente el plan de estos tres que mencioné, mas sin embargo estamos hablando solo de uno, del Leviatán. Detrás de todo eso hay ministraciones espirituales que, por no identificarlas, mis amados hermanos, peleamos con el cónyuge, peleamos con los pastores, peleamos con nuestros padres, cuando en realidad no se supone que nuestra relación en casa es una relación de amor. ¿Y por qué nos peleamos? ¿Y por qué señalamos? ¿Y por qué acusan? La culpa es tuya, si no hubieras dicho, si no hubieras hecho. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso hay una entidad espiritual que lo que no quiere es que nosotros fructifiquemos. Entonces trabaja, como lo decía la pastora, rechazándonos. Y ella decía también, ¿y qué hace un rechazado? Rechaza. Y entonces dentro del montón de rechas, ¿qué pasa? Una asociación de rechas. Adidas, asociación de dispuestos a superarse, no digo el otro. ¿De qué pastor? De I. Entonces, mis amados hermanos, me voy dando a entender, esto es lo que pasa, que ustedes y yo tenemos que aprender a identificar que muchas veces las heridas en el alma no me las propició exactamente mi cónyuge, sino que él o ella fue influenciado y yo la agarro contra él. ¿Por qué no la agarro contra el que la influenció? ¿Acaso ven ustedes a Adán, la serpiente? ¿Ustedes no ven que Adán se le haya opuesto a la serpiente? No, de una vez a Dios y a la mujer. Cuando a quién le dio Dios la instrucción, Dios no le dio la instrucción a la mujer, Dios le dio la instrucción a Adán, porque cuando le da la instrucción, la mujer ni estaba. A la mujer la crearon después de que ya todo estaba en orden. ¿Quién le dio entonces la instrucción a la mujer? Adán.
Y Adán le dijo, dice Dios que no puede ni tocarlo. Y la mujer le responde a la serpiente, Dios nos dijo que ni tocarlo. Bien, sí se puede. Es que la serpiente fue demasiado astuta, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el centro del huerto estaba el árbol de la vida y de la muerte, pero también el del conocimiento del bien y del mal. Entonces la engañó, amén, este sí puedes tocarlo. Tocó el de la vida y dijo, sí. Tocó el de la muerte, lo tocó. Y entonces se le abrieron los ojos y ella empezó a darse cuenta que el árbol era bueno para desear, para alcanzar sabiduría. Y terminó comiendo el fruto. Y dice la Biblia que cuando comió el fruto, sus ojos se le abrieron. Le dio a su esposo y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Con todo respeto, hermano, desnudos siempre estuvieron. ¿Por qué? Porque lo que a ellos los vestía era la luz de Dios. Ellos no tenían ropa literales. Pero ¿por qué no se daban cuenta de que estaban desnudos? Porque la luz de Dios no es como esa, ¿verdad? Es resplandeciente, que se mira blanca. Entonces no se miraba nada. Pero cuando ya la luz se les quitó, les quedó el cuerpo sin la cobertura divina. Amén. Y por eso se dieron cuenta que estaban desnudos, y el Señor los cubre, pero los saca. Pero en medio de ese problema matrimonial, ¿quién fue el responsable? ¿Quién provocó los problemas? ¿Adán? ¿Eva? ¿O la serpiente? Que dice la Biblia que era dentro de los animales salvajes la más astuta. O sea que no solamente era un animal, sino era salvaje y astuta. Eso es casi como el chapulín colorado. Sí, porque un chapulín es un animal y no contaba con mi astucia. Bueno, ahí está. Génesis 1:21 dice que ahí creó Dios a esos animales, mis amados hermanos. La palabra monstruo marino, que dice acá monstruos marinos, puede ser un monstruo pues marino, también un monstruo terrestre, pero miren, dice serpiente marina, chacal, depredador, culebra y dragón. Pero voy a avanzar porque esto no es lo que me interesa dejarles el día de hoy. Miren, esto sí me interesa. Les advierto de una vez, no se me vayan a asustar por lo que viene. Amén. Están advertidos. Y como dice el dicho, en guerra avisada no hay muertos. No se vayan a asustar. Entonces miren, esto me interesa. La palabra monstruo marino, que tiene que ver con Leviatán, significa chacal. Pero un chacal es un animal depredador. ¿Y qué entienden ustedes por un animal depredador? Mientras yo me refresco la garganta. Depredador, dice que es un animal, ojo y digo esto tal y como está, también con todo respeto, pero ahí me van a entender. Animal que caza animales. Pues ¿qué es un depredador? Es un animal que se mete con animales. Amén. De otra especie para alimentarse. Cuando yo vi esto, me recordé de esto, miren. ¿Qué ven ahí? Un animal que está comiendo animales. ¿Cómo así pasa? Hermanos, es que la Biblia nos muestra de que cuando el ser humano pues no reconoce a Dios, y además el significado de alma es animal, y ustedes y yo tenemos alma, pero ¿qué es lo que nos hace diferentes a los animales en sí? El Espíritu de Dios. Nuestro espíritu de humano que está vivo, porque si tenemos espíritu pero está muerto, cuerpo y alma. ¿Y qué tienen los animales? Cuerpo y alma. Entonces, ¿quién es un depredador? Es un animal que come animales. Pero nosotros somos seres humanos. ¿Y qué tanto nos dejamos dirigir por el espíritu? ¿O nos dejamos dirigir por nuestros sentidos? ¿O nos dejamos dirigir por nuestros deseos? Hay alguien por ahí, que eso es un dicho en el mundo, ¿verdad? Que dice, lo que es carne para el gancho. ¿Qué es eso? Carnicero, pastor. Eso están dando a entender mis amados hermanos, que algo así como que, bueno, si se me prestó esta oportunidad de ser pecado, no, yo lo aprovecho. Entonces, ¿qué es lo que hace un depredador? ¿Qué es lo que hace el Leviatán? Leviatán se alimenta de animales. La Biblia dice, cuando Dios desata la maldición, o pongan atención a esa palabra, maldición, sobre la serpiente, le dice, todos los días de tu vida andarás arrastrada, y ¿qué va a comer? Polvo. ¿Y de dónde hicieron al hombre? Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿cuál es el alimento de la serpiente?
¿Cuál es el alimento del Leviatán? Polvo. Animales que aunque sean seres humanos, pero si nunca le han abierto su corazón al Señor y no tienen un espíritu vivo, amén, entiendas, el espíritu humano, no el Espíritu Santo, amén, entonces en nada difiere a un animal. Y además, repito, la misma palabra alma significa animal. ¿Cuál es la diferencia que entre los animales y nosotros? El Espíritu de Dios, que reconocimos nuestra condición. O se van, miran ustedes por ahí un perro algún día, de veras que yo soy bien perro, ¿va? ¿Han visto alguna vez a un perro así? ¿Y han visto ustedes a cristianos que vengan a reconocer su condición? Algunos, ¿y otros? Ahí está. Entonces, ¿de qué se alimenta Leviatán? De perros, pastor. Animales. Pero miren este. Depredador también significa saquear un lugar con violencia, y eso me llamó la atención, causando destrozos. No se vayan a asustar. Hola, qué feo salí ahí, pastor. ¿Qué es eso? Depredador versus alien. Miren, yo escuchaba a un pastor uno de estos días. Dice que cuando el Señor lo llamó a él para el Evangelio ahora, dice que él estaba bien mal. Él tenía problemas con las drogas, con el alcohol, y su esposa se empezó a meter con el Señor y le dijo a unos hermanos de la iglesia que fueran a orar por él. Y los hermanos fueron. Pero él dice, él cuenta su testimonio, en mi orgullo de hombre, decía, yo no quería que los hermanos que fueron a orar por mí me vieran que yo estaba vomitando. Entonces me fui al baño y se fue al sanitario. Y en el sanitario dice que se vio al espejo, y cuando se vio al espejo, él no puede describirlo, pero dice, todo lo que ustedes ven en las películas de monstruos son bonitos, no monitos. Comparado con lo que yo vi que tenía adentro, no puedo describir la fealdad de aquel ser que yo tenía adentro. Yo solo miro eso cuando le pongo el espejo así a mí. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué la condición del ser humano llega a ser una condición, con todo respeto, de animal? Por todo lo que lleva adentro. ¿De qué se llena? Y aquí viene, hago énfasis en lo que mencionaba la pastora. ¿Por qué una persona puede amargarse, hermano? Porque una persona puede vivir triste, deprimida, si Dios no nos creó así. Lo hablamos cuando hablamos de la cosmogonía. Dios no nos creó para ser gente mala, Dios nos creó para ser gente buena, si la misma Biblia lo dice. Y vio Dios que era bueno, y cuando creó al hombre, no solamente vio que era bueno, sino los bendijo, algo que no hizo en los otros 4 días, los primeros 4 días, mejor dicho. Entonces, ¿por qué? El siguiente culto vamos a poner unos espejitos aquí. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero ¿será que algún cristiano podría tener algo similar a eso adentro? Sí. La pregunta es, ¿será que vino hoy? No, pastor, esos son los que ya se fueron. Entonces, ¿cómo trabaja el Leviatán? Depredador, chacal. Amén. Vean esto. Saquear un lugar con violencia, causando destrozos. Miren pues, mis amados, a ustedes y a mí, esto es así. En la vida, algo nos tuvo que haber marcado la vida. Ayer hablábamos con la pastora y precisamente nos reíamos cuando la pastora explicaba acá, decía ella lo que pasaba en las clases. La pastora, mi esposa, me preguntaba, ¿y a usted alguna vez ay Dios, cada ratito yo tenía un maestro, que se me jalaba aquí, hace caso, otro que me ponía los dedos así, y ¿cómo se llama? Con el borrador, ¡pah! Y otro que nos pegaba aquí en los camotes con una grande regla, ¡pah! Y a usted le hiciera, ay Dios, yo creo que los cansé, que se cansaron de hacerlo. Sí me hicieron.
Y nos reíamos, ¿por qué? Porque como consecuencia de eso hablábamos de cómo las generaciones que van viniendo piensan menos. Con todo respeto, pues son más brutas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿cómo han desaparecido los fieles dentro de los hijos de los hombres? Entonces, ¿en dónde se va perdiendo la fidelidad? En los hijos. Pero ¿quiénes fueron promotores de que la fidelidad en sus hijos se perdiera? Los hijos de los hombres, los padres. Dejaron de corregir a los hijos. Mira, yo le dije a Mercy ayer, mira Mercy, si no es tu mamá voy a ser yo, pero te voy a voltear la cara, le dije. Y se la volteé. Ustedes pensaron que la he hecho. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo, si somos padres, no podemos descuidar a nuestros hijos. Porque la Biblia dice que de dentro de nuestros hijos los fieles se van perdiendo. ¿Por qué? No hay nada. Pero dame rápido. Toma pues mi hijo, pero tranquilízate. Toma pues mi amor. ¿Cómo así? Mándelo a trabajar si anda con exigencias. Pero tiene 5 años. Cómprale un tomate y póngalo a vender ahí. Pues que aprendan, mis amados hermanos. Y aquí la vida no es de venir a exigir, la vida es de venir a humillarse delante de Dios. Porque si uno anda, mis amados hermanos, con cosas, sí, que se le va a meter uno de estos. Tú y yo me convierto en Schwarzenegger. Schwarzenegger, Rambo, lo que sea, mis amados hermanos, contra Leviatán no es nada. A Leviatán, el único que lo puede controlar se llama Dios. Ustedes y yo no podemos, mis amados. Entonces, ¿qué? ¿Para qué está predicando si no puedo? Porque tenemos que alinearnos a la voluntad del Señor y Dios nos va a demostrar contra qué tenemos que batallar. Y una vez Él nos enseñe a quién tenemos que enfrentar, entonces Él va a hacer la obra. Pero nosotros no somos ignorantes de a quién tenemos que enfrentar. Y así, nos pase lo que nos pase, no nos vamos a amargar. Vamos a vivir felices, vamos a vivir agradecidos. Y la gente que me hizo pastor, ay, mándele Leviatán. Eso no se puede. Marcos capítulo 3 versículo 27 dice: Jesús les dijo, escucha, dice, nadie es capaz de irrumpir, saquear, ojo con esto, el depredador, saquear un lugar con violencia y causando destrozos. Vean qué dice la Biblia. Jesús les dijo, escucha, nadie es capaz de irrumpir, entiéndase saquear, en la casa de un hombre poderoso y robar su propiedad. Escuchen, a menos que primero domine al hombre poderoso y ¿qué dice ahí? Y lo bate. Entonces toda su casa puede ser saqueada por sus posesiones. Vamos a ver si traigo otra aquí. Sí, la misma. Bueno, es diferente versión, pero dice básicamente lo que a mí me interesa trasladarle. Dice acá, permítame darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Es una pregunta, ¿verdad? Y responde, solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Entonces, ¿cómo trabaja el Leviatán? Saquear un lugar con violencia y causando destrozos. ¿Y qué dice la Biblia acá, mis amados hermanos? Que nadie puede saquear la casa de un hombre fuerte si no lo ata. ¿Y qué es lo que entonces pretende el enemigo Leviatán con todas las cosas que nos pasan en la infancia? Atar nuestra alma. Entonces una vez nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero una vez la persona atada, menciónenme algo que ya la pastora predicó, ¿verdad? Para que se hagan una idea, algo que pudiera atar nuestra alma. Algo más, algún acontecimiento. Me rechazaron. O sea, yo tenía el alma, como puso el ejemplo claro la pastora, ¿verdad? Tenía un alma pura, pero me rechazaron. Ay, miren, si alguien fue rechazado, mis amados hermanos, fue David. Al rey David lo rechazaron a diestra y siniestra.
Él pretendió llegar a ser rey, llegó a ser rey y lo rechazó su esposa, lo rechazaron sus hijos, lo rechazaron sus padres, lo rechazaron sus hermanos. Ese sí podía ser recha. Mas sin embargo llegó a ser rey. Entonces, el rechazo. Alguien me rechazó. Me dijo que yo era ¿qué? Póngame un ejemplo. Feo, reprendo. Me dijo feo cuando yo me creía. ¿Por qué pensaba que era guapo? Pero me dijo que yo era feo. Entonces yo llegué al espejo y me empecé a ver que en realidad sí soy algo feo. Eso es un ejemplo, no es cierto, ¿eh? Y de repente viene alguien más y me dice, por ejemplo, me puse mi combinación ahí toda extraña. Pues qué feo te miras. Pues no se refiere a mi físico, sino a la combinación de ropa, zapatos de este color y pantalón azul. Solo a él se le ocurre. Qué feo se mira. Y entonces ya empieza alguien a feo. Entonces viene algo que se llama sesgo. Entonces yo empiezo a darme cuenta de que toda la gente me empieza a decir que feo, 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 feo. Entonces llega un punto en el que creo que soy feo. ¿Y qué pasa con mi alma? Por ejemplo, ¿verdad? Estoy pensando en un soltero ahorita, viene el Señor y me pone ahí a la mujer, al hombre que era para mí. Es un ejemplo, ¿verdad? Y tal vez esa mujer, ese hombre se ve físicamente agradable. Ah, no, él a mí jamás me va a hacer caso, porque yo soy feo. Y probablemente esa mujer era, ese hombre era. Pero como yo me creo feo, no, esa mujer no es para mí. Y dejé pasar a la que quisiera. Y así se va uno en la vida, mis amados hermanos, con ataduras. ¿Pero por qué? Porque lo ataron. Y lo que el Leviatán busca hacer es saquear, ¿qué? El alma que vale. La Biblia dice, y la pastora daba una cita, de que la prostituta va detrás de un bocado de pan, pero la ramera va detrás del alma. La adúltera va detrás del alma que vale. Entonces viene alguien por un rechazo, me ató el alma. Ahora llega un punto en el que el hombre se cree feo, entonces mejor se va a meter con las prostitutas porque nadie le va a hacer caso. Ahí está el Leviatán, ¿qué? Destruyendo, saqueando el alma. ¿Y qué va a pasar con esa alma? Si Cristo si no se encuentra con Cristo en el camino, esa alma es candidata, mis amados hermanos, a quedarse en el infierno. Y que, bueno, no tiene nada de bueno el infierno, ¿verdad? Pero iba a decir que bueno fuera, que solo se quedara ahí. No, no solamente se queda, sino todavía se queda encarcelado. Entonces imagínense en el infierno y encarcelado. ¿Y todo por qué, mis amados hermanos? Por una, como dice aquel corito, y todo por un beso. Todo por una atadura. Una atadura. Yo ya les conté el testimonio que contaba el apóstol Germán, y él decía que bueno, esas no son invitaciones, pero vamos a decir así, ¿verdad? Lo invitaron a ir a orar por una persona al hospital, porque la persona tenía SIDA. Y dice que la persona le decía, apóstoles, una sola vez le fui infiel a mi esposa. Y eso es lo que más le dolía, más que la enfermedad, le dolía que solo una vez, ya quería una sub-20 tal vez, ¿va? Para que valía la pena. Pero eso es lo que, solo una vez le fui infiel a mi esposa, con la secre. Y la secre siguió trabajando, y él se murió. Pero si fue solo una vez. ¿Y cuántas veces necesita el pecado para destruirnos? Santo Dios. Solo una. ¿Cuántas mordidas le dio al fruto prohibido la mujer y el hombre? Eso dejaron pelón el árbol. No, una. Y fuera de una vez. Santo Dios. Una sola atadura en tu alma y en la mía, mi amado hermano, nos puede destruir la vida. Ah, no, pero ese fue mi esposo el que me... No fue tu esposo, a menos que tenga cara de esto. Entonces sí, no está tan lejos, ¿no? ¿Qué fue? Leviatán. Sí, ahí está claramente cómo trabaja Leviatán, saqueando, pero para poder saquear lo primero que hace es atar. ¿Y a quién usa para atar? Muchas veces a la esposa, al esposo, a los hijos. Con todo respeto y con mucha pena y dolor lo puedo decir, hasta nosotros mismos como pastores podemos caer en atar a un alma. Yo ya les he comentado cuál fue la atadura con la que yo he tenido que seguir peleando.
que cuando yo fui a buscar la bendición de los que me cubrían, ninguno de los dos me quiso bendecir. Me dijeron que Dios me había hablado, de que Dios no me había hablado, que a mí el diablo me había hablado y que si yo me iba a ir mal. ¿Qué hicieron? Hasta ahora de verdad me están dando, pero me voy a aguantar. ¿Qué hicieron? Me ataron, me cubro con la sangre de Cristo. Y entonces viene ya una atadura de... Mira, a mí por ejemplo, yo a la única mujer que conozco que no se pone así es la pastora, hermano. Yo la he visto predicar ahí delante de muchos pastores, y yo también he predicado delante de esos pastores, y yo así subo a predicar. Solo a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me paro a predicar, y si he hecho un mi gol, si he hecho un autogol, ¿y qué van a decir? Y al final termino, hermano, y llego a la casa, escucho lo que predica. No debería de haber hecho eso. ¿Qué es eso? Inseguridad. ¿Y de dónde vino la inseguridad? Una atadura. Alguien que tenía que bendecirme y ponerme y habilitarme, me deshabilitó. Entonces, ¿eso qué es? Una atadura. Pero en el nombre de Jesús ahí vamos, mis amados hermanos, porque ¿qué es lo que busca Leviatán por medio de las ataduras? Saquear lo que vale. ¿Y qué es lo que vale? Cuando digo ellos me refiero a esta Trinidad que estamos, anti-Trinidad, el alma. Lo que quiere es que ustedes y yo no seamos libres. ¿Para qué? Para poder fluir, para poder predicar, para poder amar. Hermanos, y el centro de todo es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el que no ama, ¿qué dice la Biblia? Eso hay que echarle al depredador, pastor. No, el que no ama dice que no ama. ¿Por qué? Porque no ha conocido a Dios. Y el pobrecito tiene atada su alma. Y lamentablemente, mis amados hermanos, ¿quiénes son los que más, como hijos, pienso ahorita, nos atan el alma? Los padres. Amén, así es. ¡Ah, qué padre, va! Pero bueno, ya me detuve mucho acá. Vean esto, pues. Escuchen lo que dice Job, capítulo 3, versículo 8. Tengo 23 minutos aún. Cuando ustedes leen el contexto o el capítulo 3 del libro de Job, Job está hablando del día en que nació, de su cumpleaños, por así decirlo. Y Job empieza, mis amados hermanos, a maldecir ese día. Entonces miren cómo estaba Job. Yo no sé ustedes, pero cuando va llegando, mis amados hermanos, la fecha de su cumpleaños, ¿cómo se ponen? Otra vez cumpleaños. ¿Alguien se pone así enojado porque va a cumplir años? ¿Cómo se ponen? Yo pongo un Cusco, no se emocionan. No son ustedes de aquellos que dicen, no me van a dar regalo. Pero cuando no le dan, ¿y por qué no me diste? Y no me dijiste que no te diera. Sí, pero yo quería. A mí me pasó un año, tal vez alguno de ustedes se recuerda, estaba peleando con ustedes, eso fue hace años. Me hicieron una trastada en un culto y yo me enojé con todos. Estaba soltero yo todavía. Y se acercaba mi cumpleaños, hermano, miren que yo creo que al otro día era mi cumpleaños. Y les dije, y no quiero que me vayan a hacer nada para mi cumpleaños, les dije. Así les dije a todos en la iglesia. Y no me hicieron nada, hermano. Y después bien bravo que por qué no me habían hecho nada. ¿Alguien se recuerda? Sí. Ahí ya estabas ahí en la iglesia. Pasa cada cosa. Bueno, el asunto es que todavía me recuerdo, imagínense, bueno, eso, una otra atadura. Vean pues. Eso es lo que estaba haciendo Job ahí, el día de su cumpleaños. Estaba maldiciendo el día de su cumpleaños. Ojo, por eso le dije, pongan atención a esa palabra maldición. Y dice acá, que aquellos que maldicen días, la maldigan. ¿Qué? El día de su cumpleaños, el día en que él fue dado a luz. Aquellos cuyas maldiciones, dice esta versión, levantan a Leviatán. Pero vean que dice esta otra versión. Aquellos que saben cómo despertar a Leviatán, maldigan esa noche. ¿Qué noche? La noche en la que nació. Pregunto, ¿quién despierta a Leviatán entonces? ¿Qué atrae a Leviatán? Las maldiciones. Y pregunto, mi amado hermano, con todo respeto, ¿verdad? Pero ¿por qué una persona, hombre o mujer,
¿Por qué es violada? Es una bendición, pastor. ¿Por qué? Por esto que estamos, es una maldición. Entonces hay muchas cosas que a nosotros nos pasaron en la vida y no queremos culpar a nuestros padres, que Dios nos libre, pero que son responsabilidad de ellos. Porque no nos pudieron enseñar, porque no nos pudieron instruir. Miren, yo les digo, por ejemplo, a veces la pastora no está y yo tengo necesidad de entrar al sanitario o me voy a bañar y le digo a Mercy o Nay, no vayan a abrir la puerta. Y si alguien toca la puerta, preguntan quién es y me vienen a decir aquí. ¿Y qué creen que hacen? ¡Papi, tocan! Pero antes de la instrucción, ¿qué creen que hacían? Abrían la puerta de par en par. ¿Quién es? No sé. Ni sabían quién era y ya le habían abierto la puerta. No. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas de las cosas que a nosotros, o a nuestras vidas, mejor dicho, acarrearon maldición, es, por ejemplo, nos cubrimos con la sangre de Cristo, hermanos, pero es que miren, amén. Yo no sé ustedes si ustedes conocieron a sus abuelitos, a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos, pero algunos eran de Jutiapa, tierra caliente. Algunos eran macheteros. Algunos le decían Walker Ranger de Texas. Algunos eran cosas serias. Antes había mucho derramamiento de sangre por las tierras, por las propiedades. Se mataban hermanos con hermanos y qué sé yo. ¿Y sabremos ustedes si uno de nuestros antepasados le habrá quitado la vida a alguien? Tal vez no se la quitó literalmente, pero sí mantuvo humillada a su esposa, porque era de bigote. Aquel bigote que todavía se hace así. Hebía aquí de caballo, botas puntiagudas, y la mujer solo para trapear sirve en la casa. Y así crecimos. O tal vez no crecimos así, pero nuestros padres sí. Entonces nuestros abuelos les amargaron la vida a nuestros padres. Y cuando ya venimos nosotros, venimos a caer en un matrimonio de gente amargada, gente con el alma atada, gente que por todo es maldición. Qué noche más fea, esa tu hartazón no sirve, mejor me hubiera quedado con la otra. ¿Y qué está haciendo ahí? Despertando a Leviatán. Y resulta que el que despertó a Leviatán era mi gemelo. Era mi papá, era mi tío, era mi abuelo, estaba dentro de mi línea de descendiente, dentro de mi línea sanguínea. Entonces, ¿qué me toca a mí? Enfrentar, mis amados hermanos. Y aquí viene el hecho después. ¿Por qué? Digo esto con todo respeto. ¿Por qué tantos desórdenes como, por ejemplo, con todo respeto, mis amadas hermanas, desórdenes en sus periodos? Desórdenes en los embarazos, abortos, violaciones, porque estoy 100% seguro de que uno de nuestros antepasados derramó sangre inocente. Entonces Leviatán va a seguir cobrando, mis amados hermanos, todo eso, saqueando, estorbando almas en cada línea, hasta que uno de nosotros lo identifique y le ponga un alto. Y aquí traemos cómo ponerle un alto, pero de plano va a ser en el otro culto porque ya se me fue el tiempo. Alguien que sea propenso a accidentes. ¿De dónde? Un antepasado era muy violento. Un antepasado era violento. No se le podía decir nada porque ya sacaba el machete. Y probablemente lo mataron por peleonero. Eso queda en la línea sanguínea. Esa es una atadura. Y ahora yo soy el hijo de Juan Churrasqueable. Charrasqueado. El arracada le dicen, y es mi papá. Y a mí, ¿vos cómo de arracaditas? ¿Qué va a tener que hacer el pobre? Pararse en la brecha y romper con toda atadura. Romper con toda ligadura. ¿Por qué? Porque algún día probablemente va a tener hijos. Algún día probablemente va a ser ministro. ¿Y cómo va a ministrar a sus ovejas? Pues igual. A mí me enseñaron que un arete aquí yo les pongo 2.
Así es. ¿Qué dice la Biblia, mis amados hermanos? Roboán. Llega al pueblo con Roboán y le dice: mira, haznos favor, haz nuestra carga más liviana, porque tu papá Salomón hizo muy pesada nuestra carga, muy pesada nuestra vida. Aliviánanos un poquito la vida y nosotros te serviremos. Llamó Roboán a los ancianos y los ancianos le dicen: trata al pueblo como un hijo, tómalo en tu regazo y a su tiempo ellos te servirán. Le dice. Llamó Roboán a los jóvenes que crecieron con él y les dice: si tu padre los castigó con cargas, tú castígalos con serpientes y escorpiones, le dice. Y dice la Biblia que Roboán tomó el consejo de los jóvenes que crecieron con él y le dice el abusivo. Ya cuando llama al pueblo le dice: mi dedo meñique, le dice, es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Saben ustedes cuáles son los lomos? Así que aquel asadito, pastores. Los lomos se figura de, pues acá atrás los tenemos. Y un meñique es más grande que un lomo, ¿no? ¿De qué está hablando el abusivo? Del miembro de su papá. Mi dedo es más grande que el miembro de mi papá, le dice. Y si mi papá le hizo yo serpientes y escorpiones, les voy a poner. ¿Y qué le pasó? Le dividieron el reino. ¿Pero en dónde aprendió él eso? Porque el papá había hecho carga, le había puesto carga al pueblo. Entonces, si mi papá era sanguinario, a mí me van a decir el demonio azul, Blue Demon. Hasta que Cristo llegue, mis amados hermanos, esa, con todo respeto, pero yo sí lo voy a decir, esa desgracia va a continuar. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo? Pararme en la brecha e identificar, mis amados hermanos, qué ataduras podemos andar cargando en el alma. Me decía la pastora, ¿verdad? Como ella lo dijo, pues lo repito. ¿Cómo le decía el pastor? Negra, le decía. Negra. Imagínense. No sé, ¿a alguno de ustedes les gustaría que le dijeran negra? Negra. A veces es que no puedo decir que eso sea por cariño, hermano. Eso es por ignorancia. Es que se van a tener unas ideas. ¿Qué día fue? Ayer creo que estábamos viendo, no me acuerdo qué estábamos viendo. Ya me acordé. Como cosa rara estaba viendo un resumen de un partido de fútbol. Pero estaban jugando ahí dos morenos. Y me dicen: